Dios, amigos y hermanos. Saludos desde el canal El Último Llamado Divino. Hoy vamos a hacer el repaso de la lección de la escuela sabática. Para esta semana nos toca la lección número 9, el conflicto cósmico. En medio de esta lección en la que estamos hablando acerca del gran amor de Dios, también se manifiesta en el amor de Dios el asunto del conflicto cósmico. Un conflicto que se inició en el cielo, que continúa aquí en nuestro planeta Tierra y que seguirá hasta el fin mismo de la historia de este mundo. Sin embargo, todo ese conflicto que inició en el cielo y que se desarrolló acá en la Tierra más abundantemente, tal es así que aquí se llegó a notar la profundidad del sistema de gobierno que quiere implantar Satanás en el universo. Gracias a conocer todo esto, conocemos también en medio de ese conflicto cósmico el amor de Dios. El amor de Dios brilla en medio de cualquier cosa. Tal es así que en la lección vamos a descubrir cómo el amor de Dios ha venido brillando a través de ese gran conflicto que se lleva a cabo entre dos poderes antagónicos, el de la luz, que es Jesucristo, y el de las tinieblas, que es Satanás o Lucifer. Muy bien, para poder comprender todo este mensaje vamos a hacer una oración, nos vamos a poner de rodillas para pedirle al Señor que nos ayude a entender su verdad. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud. Y te rogamos humildemente que tu presencia nos acompañe para poder entender tu santo y bendito mensaje. Porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien. El versículo de memoria, Génesis capítulo 3, verso 15, nos lleva al origen del pecado en el mundo y de cómo se desarrolló, se desató desde ese momento, ese conflicto cósmico que se llevaba fuera de la tierra, aquí en nuestro pequeño mundo, que es el planeta donde vivimos. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Fueron las palabras de Dios al tentador, a la serpiente, que es Satanás. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar, en el talón. Ahora bien, cuando el Señor mencionó estas palabras y le dijo a la serpiente que habría ahora un conflicto con la mujer que representa a la iglesia de Dios, ya que en Efesios capítulo 5, verso 23, la mujer es símbolo de la iglesia de Cristo. Siendo así, el Señor le estaba diciendo ahora a la serpiente, a Satanás, no creas que el asunto se queda acá, porque alguien va a venir para poder rescatar al hombre. Ese se llama la Santa Simiente. Sin duda, esa simiente es nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Gálatas, en el capítulo 3 y en el versículo 16, el apóstol Pablo declara terminantemente que Jesucristo es la simiente que fue prometida. Tal es así que Jesucristo para nosotros es el defensor, el guerrero que sale al combate contra el mal. Lucifer representa al mal, porque él es el que introduce con sus creencias, con sus engaños y mentiras, todo lo que hoy sabemos que es contrario a la palabra de Dios. Así como Lucifer salía para poder atacar a la iglesia, a la mujer desde el principio con quien tendría conflicto, así también Jesucristo salió con sus enseñanzas para destruir por completo la cabeza de Satanás, es decir, el lugar de sus pensamientos, el lugar de sus engaños y mentiras. El Señor pisa la cabeza de Satanás cuando ataca las falsedades que éste enseña, es decir, destroza la mente del diablo, destroza su manera de pensar, destroza el corazón del demonio. Y de eso se trata el gran conflicto, de que se tenga que demostrar quién de los dos tiene la razón, quién de los dos de veras produce vida y quién no la produce. La lucha es esa, la inmortalidad o la mortalidad. Las dos cosas no tienen nada que hacer ningún otro elemento dentro de este conflicto entre la luz y las tinieblas. Todo solo tiene que ver con la inmortalidad. Si hablamos del plan de la salvación, solo está relacionado con la inmortalidad.
No hay ninguna otra cosa más en la que tengamos que ocuparnos cuando estudiamos el plan de la salvación. Muchos se desvían y convierten la religión en humanismo, en corrientes tanto filosóficas, algunos hasta políticas, otros llevan por otro lado del terreno a la religión, a lo sobrenatural, a lo paranormal, a lo sensacional, desviando por completo la realidad del Evangelio. Y otros convierten al Evangelio en una novela pasional, de un Dios apasionado, de ángeles apasionados, de gente apasionada, de enamoramientos, noviazgos y tanta cosa más. Es decir, por completo desnaturalizan la realidad del conflicto en que estamos viviendo. El Evangelio solo tiene que ver con el asunto del conflicto. Diríamos que este es el corazón donde se va a demostrar el amor de Dios por su pueblo y el odio que Él siente por el pecado. Por otro lado, vamos a ver a un enemigo de las almas que intenta falsificar el amor de Dios y que aparenta o hace creer a la gente que cuando se le tiene que poner a Él en su lugar y en su sitio, son actos de odio de parte de Dios. Son discursos de odio de Dios contra Lucifer. Él siempre está haciendo pensar que lo bueno es malo y lo malo es bueno. De tal forma que cuando Él ataca, lo hace por amor, según Él. Pero cuando Dios defiende, lo hace por odio. Es increíble, no encaja en la realidad para los que estudian el gran conflicto, pero sin embargo, para aquellos que no estudian y solo ven las cosas desde la punta del iceberg y no miran la profundidad que está por debajo, no logran comprender la realidad del conflicto. Entonces confunden el amor de Dios con el sentimentalismo y la pasión. Es increíble, ¿no? Hay que cuidarse de eso. El gran conflicto entre Cristo y Satanás está en el centro de la teología bíblica, dice la lección. Aunque la idea de un conflicto cósmico entre Dios y las criaturas celestiales que han caído y se han rebelado contra Él es un tema destacado de las Escrituras y también prevalece en gran parte de la tradición cristiana. Muchos cristianos la han rechazado o descuidado por completo. El Evangelio, para empezar, solo se trata del pecado y la salvación, Romanos 1:16. Por eso, este se centra solamente en el origen del mal y sus consecuencias, y cómo Jesucristo sale al frente como un guerrero para destruir el mal y salvar a la humanidad de la esclavitud en la que sumió el diablo a los seres humanos. Génesis 3:15. Este diríamos que es el sumum del Evangelio, ¿correcto? Si no comprendemos este conflicto que hay entre Miguel y Satanás, no entenderemos nada del Evangelio. Todo lo vamos a torcer. En la Biblia se hablan de muchas cosas, pero hay un punto central en todas esas cosas que se mencionan en la Biblia, y es el gran conflicto. Las leyes de Dios, los principios, el amor a Dios, el amor al prójimo, tienen que ver con ese gran conflicto. Porque en este conflicto lo que se quiere demostrar es si las leyes de Dios o las leyes del demonio que Él quiere poner son las correctas que llevan al amor. Y para eso hay enfrentamientos en los cuales Satanás levanta a individuos, a reyes, a príncipes, a sacerdotes, a dirigentes de iglesias, a potencias mundiales para que tengan que contrarrestar la idea de Dios. Es decir, todo eso es el gran conflicto. Y por eso Dios ha diseñado un sistema profético en el cual se muestra a las claras cómo se desarrolla ese conflicto, donde el amor tiene que prevalecer y el egoísmo tiene que ser eliminado. Pero muchos olvidan el conflicto y solamente piensan que ya viven en un paraíso, ¿no? Donde no hay diablo, donde no hay nada de tentadores, no existe el mal. Y ellos viven un sueño religioso, ¿no? Donde solamente ellos hablan de las buenas acciones, de las buenas obras, que a lo que llaman amor es lo único que va a mantener a la humanidad, y se centran en esa novela y olvidan por completo el conflicto, la guerra entre el pecado y la justicia. ¿Te diste cuenta? Es decir, salen de la realidad y viven una fantasía. Muchas personas, incluso hombres ilustrados, que ahora incluso se han vuelto ateos,
han llegado a la conclusión de que la Biblia es el opio de la humanidad, que es una fantasía, una fábula o simplemente un cuento más como la Caperucita Roja o Hansel y Gretel. En ocasiones han llegado a esas conclusiones por culpa de cristianos que han presentado al Evangelio como una novela en lugar de presentarlo como un gran conflicto entre el bien y el mal. ¿Ahora comprendes? Y es por eso que el mundo tiene una mala idea de la religión. Y es por eso que la necedad incluso del hombre lo ha llevado a través, por ejemplo, de los medios políticos, a través de los medios legislativos, a poner a un rincón a la Biblia y hacer pensar que la Biblia no es tan importante como las cosas comunes de la vida. Y eso es por culpa de muchos religiosos que en lugar de presentar el Evangelio de la salvación, presentaron la novela de la salvación. Eso es así de peligroso. A eso ha llevado el diablo. Es tan hábil que sabe desviar a la gente del cauce correcto. Seguimos leyendo. Si el pecado no hubiera existido y no hubiera cedido el hombre a la tentación de Satanás, entonces el Evangelio no se hubiera dado a conocer nunca. Es decir, el Evangelio viene a existir solo por la controversia que hubo entre Dios y el demonio, de lo cual resultó el pecado y se salpicó hasta el ser humano. Los ángeles en el cielo tuvieron su oportunidad de arrepentirse y de retroceder del mal camino en que Satanás los estaba llevando. El mismo Lucifer tuvo la oportunidad de poderse arrepentir. No necesitaban que Jesús tuviera que dar su vida por ellos. No tenía que derramar su sangre por los ángeles. Los ángeles habían sido creados libres, con libre albedrío, de lo cual ya hemos hablado. Y entonces todos estos ángeles tenían la capacidad y el derecho de libre pensamiento. A Satanás se le pasó un pensamiento por la cabeza de querer ser como Dios, pero eso no probaba que el pecado debía de existir. Simplemente se le pasó por la cabeza porque todo ser libre puede pensar. Pero eso no significaba que tenía que llevar a cabo ese plan. Bien sabía él que podía disipar eso de su mente y todo seguía normal en el cielo. Al haber creado Dios seres libres, era obvio que esos seres libres pues pudieran tener toda suerte de pensamientos en su cabeza, y no todos sus pensamientos eran los correctos, y no porque Dios haya creado seres imperfectos, no, eran seres libres y podían pensar lo que quisieran, pero para eso estaba Dios, para poder guiar a todos los ángeles con sus enseñanzas. De manera que eran seres libres, podían pensar lo que querían y podían incluso pensar cosas equivocadas. Pero eso no probaba que tenían que llevarlas a cabo. Lo único que decían con eso era, hay que ir a preguntar a Dios de qué se trata. Todos eran libres de preguntar porque Dios tiene todas las respuestas. Lo que pasa es que Lucifer se engrió y llegó a pensar de que porque tenía el mejor puesto, porque era el ángel más bello, podía ser un ángel engreído para con Dios y no querer hacer lo que Dios le dijera. Por eso su pecado fue pecado, y pecado grave, porque fue una rebelión, porque sabiendo que había solución no quiso tomarla. Esa es la gran diferencia. Así que quererle dar más excusas al pecado es simplemente defenderlo. No hubo más, no hay razón. El que se le haya pasado el pensamiento por la cabeza no necesitaba tener que determinarse que era pecado. ¿Por qué se le pasó? El espíritu de profecía nos dice claramente, es un misterio, ¿no? ¿Por qué? Porque eran seres libres, pues, ¿no? De ahí es un misterio, nadie tiene por qué estar indagando, ay, pero ¿por qué le vino ese pensamiento? ¿Por qué no le? No sabemos. Se le vino pues el pensamiento, pero eso no probaba que tenía que existir el pecado, no probaba que tenía que existir el mal. Él continuó con eso y cayó. Muy bien. Seguimos leyendo ahora. El Evangelio, para empezar, solo se trata del pecado, ya lo hemos leído. Muy bien. Y la última parte dice, si el pecado no hubiera existido y no hubiera cedido el hombre a la tentación de Satanás, entonces el Evangelio no se hubiera dado a conocer nunca. El Evangelio es la buena nueva que aparta a los pecadores y la solución para lograr la liberación de éste. Por lo tanto, convertirlo en algo apasionado es un engaño del diablo. Así que ahí tenemos que tener cuidado. El Evangelio es
un conjunto de verdades que nos ayudan a comprender el porqué del conflicto cósmico, el porqué del pecado y cómo finalmente se lo derrota, para que todos puedan tener la oportunidad de participar de esa escuela de salvación de Cristo, de que es el Evangelio. De eso se trata. Pero convertir al Evangelio en una novela de pasiones es echarlo a perder todo. Es como convertir a la matemática en una comedia, en una novela de enamorados. Ay, el número 4 se enamoró del número 2. Y por esa razón tuvieron un hijito que se llamó el número 6. Ya esta vez ya te enseñé matemáticas, ¿no? Eso es un cuento de hadas. Eso es convertir a las matemáticas en una novela. No tiene sentido. Nosotros vamos a aprender la parte lógica y razonable de la matemática. Asimismo sucede con el Evangelio. Es una enseñanza y no podemos desnaturalizar su enseñanza llevándola a un lado apasionado. El origen del mal y el conflicto. El mal se originó en el cielo con la rebelión de Satanás en contra de la ley de Dios, es decir, contra su gobierno. Y lo que quiere es ganar al universo entero para su lado, llevándolo a la misma rebelión absurda contra su creador. Solo porque este ángel caído se engrió y quiso ser el rey del universo, queriendo usurpar el gobierno de Dios, y así introdujo el pecado que es la rebelión contra la ley de Dios. La misma rebelión que vino a sembrar aquí en la tierra. Dios creó su universo inmortal, donde el amor se veía por todas partes, pero Satanás quería llevar al lado opuesto. Este es un punto clave ahora. El origen del mal se dio con Lucifer en el cielo y ese mal se trajo aquí a la tierra. Satanás vino a inducir al ser humano a tener que creer lo mismo que él se creyó a sí mismo, ¿no? Su engaño. Se engañó a sí mismo y ahora buscaba engañar a todos los demás seres. Se recorrió el universo entero, pero solo fue en la tierra donde se le hizo caso. Y entonces aquí en la tierra introdujo la rebelión contra la ley. Te llenaste de iniquidad y pecaste, dice Ezequiel 28, 15 al 17. Satanás en el cielo, cuando se rebeló, se llenó de iniquidad. Veamos un poco acerca de esto. Ezequiel capítulo 28, verso 15 al 17, para que tengamos una idea. Hay personas que no conocen estos textos bíblicos y no vamos a argumentarlos, vamos a tener que leerlos para que la gente los entienda. Muchos de los hermanos en la iglesia, cuando hacen el repaso de la lección, conocen algunos de estos textos y entienden cuando se está hablando acerca de todo esto del origen del mal. Pero leamos pasajes bíblicos. El Señor dice acerca de Lucifer las siguientes palabras. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Verso 16. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, es decir, transgrediste la ley porque pecado es transgresión de la ley. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón o se engrió tu corazón, que es lo mismo, a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. De manera que entonces Dios arrojó del cielo a Satanás y en la tierra los seres humanos conocerían quién es Él para que puedan saber cuál es su tipo de gobierno. Más aún, una vez que Satanás introduce el pecado en la tierra, trae su mentira, trae su engaño, su rebelión contra la ley, que no es otra cosa que el trasfondo del conflicto. Algunos creen que el conflicto entre Dios y Satanás fue porque Satanás se puso simplemente malcriado con Dios y por eso Dios dijo, como eres un malcriado, te largas de mi cielo, ¿no? No, lo que pasa es que aquí Satanás se rebeló contra la ley de Dios e instó a los demás ángeles a que todos ellos se rebelaran contra la ley. Y es por eso que esa rebelión se llamó iniquidad. Te llenaste de iniquidad y pecaste, dice el texto, ¿no es cierto? Ahora, ¿la iniquidad qué cosa es? La iniquidad también se conoce como injusticia. Es decir, guerra contra la ley de Dios. El primer antinomianista
en todo el universo fue Lucifer, antinomianista que está contra la ley, que significa también iniquidad. Es el mismo término. Así que entonces te llenaste de iniquidad significa te llenaste de cólera contra la ley y entonces la desobedeciste, pecaste. Todo acto contrario a la ley, es decir, de injusticia, se llama iniquidad. Y de esa manera es como Satanás se alimentó a sí mismo con ideas contrarias a la ley porque él no quería obedecer la ley. Ahora bien, entiendas esto. Satanás no fue echado del cielo porque no podía obedecer la ley. No. Satanás fue echado del cielo porque no quería obedecer la ley, que es muy distinto. Muchos ángeles que habían seguido por un tiempo en la rebelión a Satanás habían dejado de obedecer la ley de Dios. Sin embargo, pidieron perdón al Señor, se arrepintieron y fueron aceptados. El caso de Satanás es distinto. Él no es que no podía cumplir, tenía toda la capacidad de poder hacerlo. Muy bien, para él era sencillo cumplir la ley, era lo más fácil que podía haber para él, por así decir. Simplemente que no quiso más esa ley, no le dio el deseo ni la gana de querer cumplir con la ley. Eso es distinto al ser humano. El ser humano, al ser engañado y al ser llevado a la pecaminosidad, ahora muchas veces no quiere pecar, pero la tentación lo derrota. Por eso Dios se compadece del hombre, cosa que no pasó con el diablo. Él sí quería pecar, él sí quería irse en contra de la ley, él sí odiaba la ley. ¿Te diste cuenta? Tú como hijo de Dios puedes amar la ley, puede ser dulce como la miel para ti, y sin embargo tienes que luchar para obedecerle y muchas veces la tentación te puede hacer ceder. David se conoce quién era, cómo era su vida y sin embargo decía, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Así que por eso Dios decía, a pesar de todo lo que pasaba David, varón conforme a mi corazón. No porque hacía el mal, sino porque buscaba obedecer la ley de Dios, cumplir. Y cuando él estaba en justicia, Dios decía, este es hombre según mi corazón. Entonces debemos comprender esa lucha. Si tú no comprendes que hay una guerra, no vas a entender la lucha que te va a llevar a la victoria sobre el pecado. A tener que llegar a cumplir con todo lo que Dios te pide perfectamente. En otras palabras, para llegar a la perfección hay que revertir el proceso. Así de sencillo. La rebelión contra Dios. Dios no podía permitir más esto, la rebelión de Lucifer. Le llamó la atención, pero contrario a aceptar el llamado de Dios, atrevidamente procuró desprestigiarlo y hacerlo quitar de ser Dios. Eso es lo que quería él, ¿no? Imagínate, quería quitarle el puesto a Dios y ponerse como Dios él. Esto era lo más gracioso, ¿no? ¿Cómo iba a quererle quitar el puesto a Dios? ¿Iba a poder Satanás controlar el universo entero de Dios? Eso es un sueño, imposible de los imposibles. Así que si Dios hubiera dejado que Satanás gane, Dios sería abusivo, porque entonces Satanás no hubiera podido controlar el universo entero se hubiera desquiciado y el mismo diablo hubiera sido destrozado por todos los demás seres de los demás planetas. Así que no podía permitir eso Dios. Iba a haber una rebelión espectacular, una matanza jamás vista en todo el universo, en fin. Le llamó la atención, pero contrario a eso no hizo caso, queriendo quitarle su puesto a Dios y destruir su creación. Algo que viene haciendo hoy en la tierra y por cuya causa Dios lo echó del cielo y lo confinó en la tierra, donde se vino por haber quitado el dominio al hombre. Este conflicto que comenzó en el cielo sigue hoy en la tierra y el evangelio fue dado a los hombres para que por medio de él se libren del poder del mal. Este evangelio está consignado en la Biblia. Por eso el diablo busca por todos los medios deshacerse de este libro haciéndolo quedar mal, porque allí se habla de este conflicto. Obvio, ¿no? Si en este libro, en la Biblia, se habla de todo el conflicto desde su inicio hasta su final, obviamente el diablo odia ese libro. Pero tampoco lo puede destruir. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Sécase la hierba, marchítase la flor, la palabra de Dios permanece para siempre, es indestructible.
Cientos de veces se han querido cambiar los sentidos bíblicos, se ha querido hacer de todo contra él y no se ha podido. Hasta el día de hoy permanece, ¿no? Y sigue siendo odiada hasta el día de hoy por el demonio. Una prueba de que la Biblia nunca ha cambiado es que todos los que la siguen terminan igual de perseguidos que en todos los tiempos, igual de maltratados que en todos. Entonces se nota que el diablo sigue odiando el libro porque el libro sigue intacto y perfecto como Dios lo dio. ¡Qué maravilla!, ¿no? Ahora, el solo hecho de que tú te llenes de ese libro, que lo leas de tapa a tapa, ya significa que tú tienes el conocimiento del conflicto dentro de ti y ya has elegido de qué lado estás. Y cuando tú eliges del lado de Dios, al comprender el asunto del conflicto, el diablo ya está perdiendo la guerra, porque ya eres un aliado del cielo. Así de sencillo. Tus luchas, tus imperfecciones y debilidades no prueban que eres del ejército de Dios o que no lo eres. ¿Comprendes? La verdad es la que prueba. Si tú aceptaste la verdad y sigues esa verdad y te llenas de esa verdad cada vez más, buscas comprenderla para poder controlarte a ti mismo, ¿no? Ese es un punto clave. Cuando tú lees la Biblia, la lees para saber cómo te controlas a ti mismo. Hay algunos que dicen, ¿para qué tanto leer? Hay algunos que leen, peores son, todavía dicen. Pero esos que dicen eso son peores todavía. Así que, ¿qué les vamos a creer? Un día me encontré con una persona que decía así, mira, la verdad, dijo, yo casi no creo mucho en eso de la Biblia, que el fin del mundo, que no sé qué cuánta cosa, porque, no, pues, hace tiempo que vienen hablando de eso, no pasa nada. Entonces, mientras decía que él no creía, que él rechazaba de plano la Biblia, simplemente se le dijo a esa persona, lo que pasa contigo es que por más de que tú eres una persona así y que criticas al otro diciéndole, tú que estás con tu Biblia eres peor, resulta que conociéndote, tú no eres ninguna joyita especial. Eres tremendo. Bueno, los que lo conocían a este sabían que era de lo peor. Y sin embargo, este se atrevía a decir al que leía la Biblia y que era mejor que él, a pesar de los defectos que tenía, ¿cómo podía atreverse a decir este del otro? Lees y peor eres, cuando él era peor que el otro 100 veces. Toda la gente que casi siempre dice eso es porque sigue en su pecado y no quiere que le digas que tiene que dejarlo. Si hay personas que son así, ¿no? Cuando tú les predicas, comienzan a ver cada segundo, cada milímetro de los que tú avanzas. Y si te ven cometer un error, aunque ellos sean los protagonistas para que lo cometas, te presionan, te empujan, te fastidian de todo, y tú les reclamas, cuando ni siquiera a veces es un error, sino un reclamo que tú les haces, inmediatamente salta la idea, ¿eso te enseñan en tu iglesia? Pero cuando tú los miras a ellos, tú les dices así, bueno, en mi iglesia no me enseñan a hacer cosas negativas, pero tú que no vas a la iglesia, ¿cómo eres? Y de pronto te encuentras que ese que te dice, tanto vas a la iglesia, ves y mira todavía cómo eres. Resulta que ese es peor, mentiroso, estafador, engañador, ladrón, de todo es. Y ese todavía te quiere decir a ti, ¿ves? ¿Eso te enseñan en tu iglesia? ¿Cuántas veces me he encontrado a personas que hablan así, pero son tremendas? Son las que encienden el fuego acá en la tierra si no está en el infierno. No les hagas caso. El cristiano tiene que seguir avanzando con la verdad que tiene. Lo bueno del cristiano es que pertenece al ejército del cielo. Esa es la gran diferencia. Muy bien, el peligroso engaño del diablo. Después de que el diablo inició esta controversia, este conflicto, ahora hay algo tremendo que en medio de este conflicto emplea el diablo. Lo más grave y descarado es que ha llevado al mundo a pensar que el evangelio solo se trata de sentimentalismos y buenas obras, cuando en realidad se trata de salvar a la humanidad preocupándose los unos por los otros como hermanos e hijos de un mismo Dios, mostrándose amor los unos por los otros basados en la ley de Dios, que es la base del amor. Interesante, ¿no? Mira cómo Satanás juega. Te dice,
La Biblia te habla del amor. La Biblia dice que hay que amar al prójimo, ¿ya ves? Y de pronto te cambia todo el sentido de las palabras y te dice, por eso tienes que sentir. Los sentimientos tienen mucho que ver, las emociones tienen que ver, tienes que preocupar. ¿Qué tanto estás con que la profecía, que el fin del mundo? Anda, ocúpate del huérfano, de la viuda, del necesitado. ¿Ves que la Biblia te habla del amor? Le cambió todo el sentido. Nada de eso estaba diciendo así la Biblia. La Biblia estaba hablando desde otro ángulo. La Biblia estaba enseñando que hay un conflicto con las fuerzas de Satanás que quieren destruir a la humanidad y que por esa misma razón tú debes seguir todo lo que Dios te manda para poder unir a la humanidad, para no guerrear contra la humanidad, sino para guerrear contra las fuerzas de las tinieblas. La verdadera razón del Evangelio, ¿sabes cuál es? La pelea contra el diablo, así de sencillo. Pero Satanás ha levantado otras ideas. Ha hecho pensar que la guerra es entre los seres humanos, que la guerra es entre todos nosotros y que tenemos que destruirnos entre nosotros. Ha incitado a las guerras, a las pasiones bajas, ha incitado a la furia de unos contra otros, ha incitado a la maldad. ¿Te diste cuenta ahora? Y luego de incitar a tanta maldad, viene y te habla de sentimentalismos amorosos. Astuto. No, el Evangelio solo se trata de una cosa: sométete a las leyes de Dios para que al someterte a esas leyes lo derrotes al demonio. Es decir, déjate conducir por tu gran capitán del universo que te dice vas a hacer esto, vas a hacer aquello, vas a hacer... Porque al hacer exactamente como Israel hacía cuando Dios lo conducía, derrotaba a sus enemigos. ¿Comprendes? Así también tiene que ser ahora. Ahora, el enemigo va a levantar a aquellos que lo prefieren a él, porque no tenemos que dormirnos en esta situación. Es verdad que la guerra es con el diablo, pero también es verdad que cuando hay gente que se pone del lado del diablo, se convierte en enemigo de Dios. Y ahora la guerra se extiende hacia esa gente impía, a quien también se la tiene que contrarrestar como se contrarresta al diablo, con las leyes de Dios. En otras palabras, cuando tú presentas la verdad de Dios, la ley de Dios, estás atacando en el nombre de Dios al enemigo. ¿Te diste cuenta? Pero hay que seguir las reglas para no caer en los extremos. Porque si vamos a utilizar la Biblia cayendo en el extremo de simplemente utilizarla como un arma destructora, y no como en realidad enseña en la Biblia como un arma quebrantadora, y que obviamente destruye a aquellos que permanecen sin ser quebrantados para Dios, entonces podrías cometer errores. De ahí que entonces, en medio de la gran controversia, el pueblo de Dios debe depender única y exclusivamente del Evangelio, que en este caso es la palabra de Dios. Más aún, cuando en realidad se trata de salvar a la humanidad preocupándose los unos por los otros como hermanos e hijos de un mismo Dios, mostrándose amor los unos por los otros basados en la ley de Dios, que es la base del amor, y gobierno de Dios. El obedecer la ley de Dios es destruir la usurpación gobernante del diablo. Más claro que el agua ya no puede ser. El plan de Satanás para destruir el gobierno de Dios. Ahora bien, la Biblia también desenmascara al demonio, mostrando cuáles son sus planes para querer destruir el gobierno divino. Lo que busca es someter al mundo por medio de la opresión, el engaño, la seducción, la fuerza y el abuso. Esas son las armas del diablo. Por eso empujó a la formación de reinos totalitarios y naciones que se rebelen contra Dios, como lo harán al final la bestia, su imagen, y dentro de la iglesia, a la creación de tradiciones y doctrinas inventadas por hombres con manuales y reglamentos que alejen de la verdad de Dios. Bueno, estas son las armas del diablo, ¿no? Todo esto que acabo de leer, si no es que te lleva por el lado sensual, por la seducción del sentimentalismo y la pasión, te lleva por el otro lado, levantando a las naciones, a los imperios, para que puedan dominar las mentes de los demás, someterlos a sus antojos y desviarlos de la ley de Dios. Y si no es así, introduciendo tradiciones dentro de las iglesias cristianas incluso de hoy, para poder llevar a la gente a alejarse de la ley de Dios, de la Biblia,
y llevarlos a creer más en el pastor y en todos los dirigentes o las instituciones organizacionales. ¿Te diste cuenta? Fíjate, solo para que tengas una idea. En la iglesia romana, el clero se ha llegado a tomar la posición de Dios. Y es por eso que hay muchos sacerdotes y dirigentes de la iglesia romana que se han levantado ahora a hacerle la guerra a esa iglesia sinodal, a la que le llaman así, porque es una iglesia que quiere conducir, imponiendo reglas aisladas de la doctrina de la palabra de Dios. ¿Correcto? Lo propio ocurre en las iglesias protestantes, donde los dirigentes quieren decir lo que el pueblo tiene que hacer al margen de lo que la Biblia enseña. Y lo mismo ocurre en el pueblo de Dios de estos últimos días cuando se está separando el trigo de la cizaña, donde el sistema organizacional, que le llaman así, mal llamado de esa manera porque así no es como funciona, y declaran que este sistema es el que tiene que decir lo que se tiene que hacer en la iglesia y ya no es la Biblia, el manual de reglas para poder dirigirnos hacia la vida eterna. Entonces, al entrar en ese punto, Satanás utiliza a los mismos sistemas de iglesia para engañar a la humanidad, sorprendentemente. Y es por eso que hay gente que dice, no creas en ninguna iglesia, todas están mal, porque todas están unidas a los poderes que están buscando el control del mundo. Y sí, bueno, tienen razón, porque muchos de estos dirigentes y estos sistemas de los directivos se han inclinado a servir a sus propósitos de riquezas ilícitas para querer controlar a la población a su antojo. ¿Comprendes? Esos son los planes del diablo para destruir el evangelio de Dios. Más aún, que son solo mandamientos de hombres. Jesús vino a deshacer estas obras del diablo cumpliendo con las leyes divinas y dándose en sacrificio en la cruz para que podamos ser reincorporados todos de nuevo en el reino de Dios universal, asegurando así la victoria sobre el mal para todos los que libremente deseen salvarse al entender estas cosas y obedecer sus mandamientos para lograr alcanzar la salvación. Muy bien, todo eso es un resumen del porqué del gran conflicto, ¿correcto? Como para poder contestar al inicio de lo que es este tema del conflicto cósmico que la lección no presentó. En fin. Domingo 23 de febrero, un enemigo hizo esto. Ahora entramos a una explicación a través de la parábola, de las parábolas de Jesucristo, de lo que es el conflicto cósmico. Directamente hablando lo hemos presentado ya, contando la historia de quién es el que está detrás de esta rebelión. Y ahora Jesucristo la ilustró así de una forma más escueta. Lee Mateo 13, 24 al 27. ¿Cómo nos ayuda esa parábola a entender la existencia del mal en nuestro mundo? Jesús en la parábola mostró también el desarrollo de este conflicto y su existencia. Jesús cuenta la historia de un agricultor que siembra solo semillas buenas en su campo. Sin embargo, la cizaña brota entre el trigo. Al ver esto, los criados del propietario le preguntan, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Mateo 13, 27. Esto se asemeja a la pregunta que se oye a menudo acerca del problema del mal. Si el mundo era perfecto cuando salió de las manos de Dios, ¿por qué hay maldad en él? Ya hemos explicado la razón, ¿no es cierto? Porque simplemente los seres con libre albedrío decidieron no sujetarse a la ley de Dios, sino a seguir su llamado libre pensamiento, pero que ya no era libre desde el momento en que iban en contra de la realidad de las leyes de Dios. ¿Por qué? Porque si hay leyes demostradas y todos los demás seres las cumplen y todos viven en armonía con esa ley, y cuando aquellos que la atacan a esa ley quieren demostrar que esa ley está equivocada, que está mal, pero finalmente se les demuestra que no es así, de allí en adelante ya no es libertad, ya no es libre albedrío, de allí en adelante ya es rebelión. Porque ya están atacando a las libertades de los demás y a la armonía social que debe haber entre todos. Así que tengamos en eso mucho en cuenta el asunto, porque se podría caer en el error de algunas religiones
que declaran que obedecer la ley más bien es esclavitud. Pero si eso es verdad, entonces el diablo tenía razón en el cielo. No tiene sentido, ¿no es cierto? Cuando ya las leyes demuestran ser correctas y justas, tú ya no puedes decir esclavitud, por favor. Así que aquí el asunto en materia de religión, en materia del evangelio, es la demostración con la palabra de Dios, con las leyes de Dios, si son justas o son injustas sus leyes. Y si son justas, obedecerlas. Y si no lo son, entonces inmediatamente hacer los cambios. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, lee Mateo 13, 28 al 30, dice la lección, a la luz de la explicación de Cristo en Mateo 13, 37 al 40. ¿Cómo ilumina esto la naturaleza del conflicto cósmico? El amo responde a la pregunta de su criado. Un enemigo ha hecho esto. Cuando su criado le dice, ¿por qué? ¿O quién hizo esto? ¿Quién sembró esta cizaña en medio del campo? Un enemigo ha hecho esto, dijo Jesús, ¿no? En la contestación de la parábola del amo o del dueño del terreno. Más adelante Jesús identifica al que siembra la buena semilla como el Hijo del Hombre, que es el propio Jesús, y explica que el campo es el mundo y que el enemigo que sembró la cizaña es el diablo, describiendo explícitamente un conflicto cósmico entre Cristo y Satanás. ¿Por qué existe el mal en el mundo? El mal es el resultado del enemigo, el diablo que se opone al amo. Un enemigo ha hecho esto, Mateo 13, 28. De manera que entonces, el que el enemigo haya hecho lo opuesto de lo correcto, es decir, transgredió las leyes de tener que invadir el terreno de su vecino, o de cualquier otra persona ajena a él, eso se llama transgresión de la ley. Eso fue lo que generó el que haya crecido la cizaña. De igual manera, la rebelión contra la ley en el cielo, que la lección no parece no quererla mencionar directo, nos hace pensar que fue la causa de la discordia sobre todo el universo, o mejor dicho, sobre los ángeles que fueron tentados y que finalmente en la tierra ha venido a desarrollarse este conflicto. Muy bien. Esta respuesta, sin embargo, provoca la siguiente pregunta. ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? En otras palabras, ¿por qué no desarraigar el mal inmediatamente? El amo dijo entonces, no, porque al arrancar la cizaña podrían también arrancar el trigo. Dejen que crezcan lo uno y lo otro hasta la cosecha. Cuando llegue el momento de cosechar, yo les diré a los segadores que recojan primero la cizaña y la aten en manojos para quemarla y que después guarden el trigo en mi granero. Compara con Marcos 4:29, dice esta parábola. Según la parábola, Dios acabará finalmente con el mal, pero desarraigarlo antes de tiempo provocaría daños colaterales irreversibles que perjudicarían al bien. Dios, por ejemplo, no destruyó a Satanás al inicio ni a los ángeles que estaban con él. Los dejó para que desarrollen el tipo de gobierno que querían llevar a cabo. ¿Por qué? Dios tenía que esperar a que en el cielo cada quien decida de qué lado se iba a poner bajo el conocimiento y la inteligencia de lo que era el bien y lo que era el mal. Es por esa razón que hasta el día de hoy Satanás sigue vivo, para que la confusión que dejó sembrada en el universo quede aclarada y para que entre los seres humanos también quede claro, y ante todos los seres de todo el universo quede claro, quién hace lo correcto y quién hace lo incorrecto. En principio, Dios pudo sofocar la rebelión en el cielo desde el primer momento. Dios sabía que por la cabeza de Lucifer ya había pasado un mal pensamiento. Claro que lo sabía, porque lee los pensamientos. Sin embargo, si Dios hubiera pulverizado ese rato a Lucifer, todos los ángeles hubieran dicho, ¿cómo? ¿Por qué lo ha matado? ¿Qué ha sucedido? Y Dios hubiera dicho, no, lo que pasa es que acá en este cielo nosotros hemos puesto leyes en las que antes de que el terrorismo se levante, ya leemos el pensamiento y le ponemos fin. Bueno, ¿cuántos ángeles hubieran creído ese cuento, no? O hubieran dicho, claro, tú lees los pensamientos, pero nosotros no. Pero Lucifer se portaba bien. ¿Qué cosa tiene de malo? Pudieron haberse confundido. Así que Dios lo dejó vivo para que se note quién era quién. Luego, cuando Satanás fue a llenarle de cuentos a todos los demás ángeles, Dios lo estaba viendo, lo sabía, pero no le puso freno a la situación. Habían ángeles que decían, ¿por qué Dios no dice algo? ¿Por qué no habla? El que calla otorga. Por algo es que se calla, no dice nada. ¿Por qué no los enfrenta? ¿Por qué no saca de una vez a luz quién es? Entonces Dios no lo hacía. ¿Por qué?
porque tenía que notarse quiénes eran leales y quiénes no. Los leales se iban a pegar solo por las reglas de la palabra de Dios. No se iban a separar ni a diestra ni a siniestra de lo que habían aprendido. Los que no eran leales iban a ponerse de parte de Satanás porque no le creían a la palabra de Dios, sino que querían hacer entre ellos su propia justicia. Eso es lo peligroso. Cuando los hombres no quieren seguir a pie juntillas lo que dice la palabra de Dios, quieren seguir sus propios razonamientos e ideales, ahí es cuando viene la separación del bien. Bien, así que Dios esperó hasta que esto se desarrolle y cuando se notó quién era quién, botó a Satanás del cielo. Al venir a la tierra se hace lo mismo. Por eso el conflicto está durando 6.000 años, para que se pueda notar todo el desarrollo de la capacidad de la mente de Satanás. Es decir, Satanás tiene que llegar a un punto de hacer todo lo peor que se le pueda pasar por la cabeza, hasta el máximo. Cualquiera diría, ¿por qué Dios le permite? ¿Por qué no le pone freno? Debería frenarlo para que ya no siga, para que no sea esto peor. Sí, pero si lo hace, nunca va a quedar claro por qué el mal es mal y hasta qué punto puede llevar en su degradación. Así que acá es donde se lleva a cabo todo esto. Y finalmente, Satanás sacará a luz quién es él. Y dejará notar ante todo el universo quién es él. Por esa razón es que Dios dice, ahora todavía no se le puede poner fin a las cosas. Todavía no se pueden hacer cosas adelantadas. Dejad que crezca el trigo y la cizaña juntos hasta el momento de la cosecha. No obstante, dentro de las iglesias y en el mundo, siempre han habido algunos que han querido arrancar la cizaña antes de tiempo. Fíjense lo que dice aquí el espíritu de profecía en relación con actos como estos. Palabras de vida del Gran Maestro, página 52. A pesar de la admonestación de Cristo, los hombres han tratado de extirpar la cizaña para castigar a aquellos que se suponían obradores de maldad. La Iglesia ha recurrido al poder civil. Aquellos que diferían de sus opiniones de las doctrinas establecidas han sido encarcelados, torturados y muertos a instigación de hombres que aseveraban estar obrando bajo la sanción de Cristo. Pero es el espíritu de Satanás y no el de Cristo el que inspira tales actos. Es el mismo método que usa Satanás para conquistar el mundo. Dios ha sido falsamente representado por la Iglesia a causa de la forma de tratar con aquellos que se suponían eran herejes. Bueno, hasta el día de hoy se ve eso, ¿no? Muchas iglesias con sus dirigentes quieren separar el trigo de la cizaña. ¿Y qué hacen? Disciplinan a aquellos que creen que están mal. Y todavía los hacen pasar como gente que está fuera de la organización, en gente que no hay que confiar, que son deshonestos, que son gente mala, pecadora. ¿Ah? Es increíble cuando estos están en las peores cosas. No aceptan por eso la verdad. ¿Y qué hacen? Para que no se les desenmascare, votan a los que ellos dicen son cizaña. Los disciplinan de la iglesia, los expulsan, no los quieren reconocer y luego van y los desacreditan. Todavía se ve este tipo de siervos que buscan arrancar la cizaña. En la parábola, menos mal que los siervos, como eran siervos del dueño que era Dios, entendieron cuando les dijo no, para que no vayan a arrancar el trigo junto con la cizaña. Pero estos no entienden nada, aquellos que se rebelan. Los que se rebelan no les importa. Y por más que se les dice, no puedes arrancar el trigo y no puedes separar la cizaña de en medio del trigo cuando no ha llegado su tiempo. ¿Qué tienes? Nada, no les importa. Y demuestran ser cizaña y no el trigo. Y demuestran que el otro lado de quien dicen ser cizaña más bien es el trigo. Es increíble, ¿no? Así pasa hasta el final del tiempo. Eso es para que entiendas solamente la idea que se nos está presentando en este conflicto. Lunes 24 de febrero. El origen del conflicto en la tierra. Existe otro interrogante que es paralelo al de la parábola. ¿Por qué hay cizaña en el campo si el dueño plantó solo semillas buenas? Si Dios creó el mundo completamente bueno, ¿cómo surgió aquí el mal? Según Génesis 1:31, el mundo era bueno en gran manera. Cuando Dios lo creó, la desobediencia al mandamiento de Dios fue el inicio como en el cielo. Sin duda, ¿no? ¿Cómo es que se inició el mal si Dios creó un mundo perfecto? Cuando entró la desobediencia. Cuando Adán y Eva
estando capacitados para obedecer todo lo que Dios les pedía, porque ellos estaban en capacidad de hacerlo. Cuando desobedecieron fue una decisión. No fue porque en realidad no tenían capacidad para resistir la tentación del diablo. Nunca habían pecado. Por lo tanto, no podía decirse que tenían inclinación por el pecado, ni gusto por el pecado, ni deseo por el pecado. En ellos no había pecaminosidad. La mensajera de Dios es clara cuando dice: es un misterio la caída de Adán, que solo será explicada en el cielo. Porque él estaba capacitado con todo para poder vencer al mal. Es decir, simplemente tenía que decir: no, así nomás, llévate tu frutita. No, pero que mira, que te vas a volver Dios. No, por favor, tú si sigues serpiente, ¿dónde estás de Dios? Sigues de fea igual, o sea, no te pareces a Dios en nada. Bien pudo haberle dicho Eva eso, si era fácil, ¿no? Mirarla simplemente y decirle: ¿y tú ya te has vuelto Dios? Si era fácil. La serpiente no le iba a decir: claro, ya soy Dios. ¿Y por qué sigues serpiente? Sigues con la forma de un animal, serías bella, serías hermosa, serías un ser divino, serías anatómicamente como nosotros, porque somos imagen de Dios. ¿En qué Dios te has vuelto? Era suficiente, ¿no? Pero ya, el hecho es de que aceptó la mujer conscientemente hacer lo que sabía que no era lo que Dios había dicho. Es decir, tan ciertamente como obedecía a lo bueno, obedeció a lo malo. ¿Te diste cuenta ahora? Por esa razón es que se dio inicio al mal. Así es como comenzó el pecado. Y así es como empezó la rebelión en la tierra. Lee Génesis 3:1 al 7. ¿Qué nos dice esto acerca de cómo llegó el mal a la tierra? Alguien, la serpiente o Dios, mintió a Eva. ¿Quién ahora debe decidir a quién creerá? Es lo que nos pinta la lección, ¿no? Ahora la mujer, según la lección, llegó a esa conclusión. Alguien mentía, ¿no? Según Eva. O Dios o el diablo. ¿A quién iba a creer? Aquí y en otras partes de la Escritura, la naturaleza de este conflicto, dice la lección, tiene que ver principalmente con qué y a quién creer, lo que en sí mismo está integralmente relacionado con el amor. Bueno, el asunto aquí es que Eva tenía que elegir por lo que estaba oyendo, por lo que Dios le había dicho y por lo que Dios la había creado. Bastaba con compararse con la serpiente, por más que la serpiente era bella en ese tiempo, no se parecía en belleza a un ser humano. Bastaba con que Eva le hubiera dicho: pero o sea, si como este fruto me voy a volver igual que tú. Claro, si la serpiente estaba comiendo el fruto y comiendo el fruto te vuelves Dios, entonces la mujer pudo haberle dicho: o sea, ahora como la fruta y me vuelvo como tú. No, gracias, ahí nomás. Era suficiente. Porque mi marido Adán no me va a querer mirar. Pues si me ve como a ti. Porque si tú le gustaras, jamás hubiera estado triste cuando no me tenía. Si hubiera quedado contigo, pues, si hubiera casado contigo hace tiempo. No hacía falta yo. Así que era suficiente. La mujer pudo tener mucho para ganar ahí, ¿no? Porque sabía que Dios la había creado. Sabía que Dios la había hecho. ¿Cómo podía ahora escuchar a un animal que le estaba hablando para decirle que podía ser mejor, sabiendo que el animal era inferior? Nada cuadraba, nada, en fin. Más aún, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos que creerle a alguien? La lección nos dice, bueno, acá esto va relacionado con el amor, un poco confuso, ¿no? ¿A quién amas más? Y si te puedes apegar por alguien, por ejemplo, dan a entender que Eva amaba a la serpiente más que a Dios y por eso le obedeció. No creo que haya podido ser así, ¿no? Que al final haya manifestado que prefirió a la serpiente y que con eso se demostró que terminó amando a la serpiente, no creo que la haya amado antes, ¿correcto? Y no se apegó antes a la serpiente por cosas bonitas que le haya dicho. Todo sucedió en ese momento. De manera que, cuando nosotros tenemos que creer en la verdad, debemos creer por la verdad y no por la apariencia. No simplemente por lo que nosotros imaginamos que puede ser. Acá hay algo que es clave para todo cristiano y lo vamos a entender. Ello se debe a que nuestro concepto acerca de alguien, dice la lección, qué clase de persona es y si se puede confiar en ella,
influye profundamente en nuestra decisión de amar y confiar en ella. Si eso fuera verdad, entonces Eva no se equivocó. Eligió bien a la serpiente, si así fuera, como nos está diciendo la lección, ¿no? Así que hay que tener cuidado por eso. Aquí lo que pasaba era una sola cosa. ¿Qué importa si era la serpiente habladora la que estaba diciéndole todo eso si no era la palabra de Dios? ¿Cuánto creía Eva en la palabra de Dios? Este era el punto clave. Diríamos que ese era el centro de lo que estaba pasando acá. Si Eva le hubiera creído la palabra a Dios, así la serpiente le hubiera dicho que no solamente hablaba, sino que también cantaba y hablaba en otros idiomas, la mujer no lo hubiera aceptado. Aquí el punto era ese, no separarte de la palabra de Dios. El libre albedrío iba a ser probado, como en el cielo. Por más que a Satanás se le haya pasado un mal pensamiento por la cabeza, eso no probaba que tenía que llevar a cabo el pecado. No probaba. Venía ese pensamiento y lo pudo disipar. No, yo tengo que obedecer la ley de Dios, ¿qué pasa? Y hubiera derrotado a su pensamiento y sentimiento. Pero no lo hizo. Así que el punto solo era el desvío de la palabra de Dios, de la ley de Dios. En el caso de la mujer era lo mismo. El punto era el desvío. Si ya tenía la palabra de Dios, no tocarás, no comerás, era suficiente. Pero en fin, seguimos leyendo. Influye profundamente en nuestra decisión de amar y confiar en esa persona, y en ese caso de escucharla y aceptar lo que nos diga. Por esta razón Dios no ha puesto a nadie en la tierra, y esto ojalá lo pusiera la lección, ¿no? ¿Cuál es la razón aquí? Mira, Dios no ha puesto a nadie en la tierra en que podamos centrar nuestra creencia, sino solo en su palabra y en las reglas que éste da y que Jesús las cumplió. Mira, vea, Dios ha puesto en esta tierra a seres humanos pecadores que puedan predicarle el evangelio a otros pecadores. Pecadores arrepentidos. Hasta incluso a veces pecadores no arrepentidos mencionan la palabra de Dios. Eso es lo que más sorprende, ¿no? Cómo hay gente que a veces está en otras cuestiones, en sus programas incluso, que puedan ser mundanos, y hablan de Dios y llaman la atención hacia Dios porque es la palabra de Dios. Y tiene fuerza, pega, porque la palabra de Dios es poder. Entonces, Dios ha puesto a seres humanos con imperfecciones, con debilidades. Y si vemos a través de toda la Biblia, encontramos a seres humanos con imperfecciones de todos los tipos, pero que fueron los medios que Dios utilizó y los instrumentos para poder hacer llegar su verdad a la tierra. ¿Y por qué Dios hace eso? Viene la pregunta. ¿Por qué Dios no eligió a personas que pudieran ser totalmente divinas e inmaculadas, como su Hijo, para que tuviesen que traer el evangelio en todos los tiempos? ¿Por qué no lo hizo, no? Sencillo, porque Dios no quiere que confíes en ningún ser humano. ¿Comprendes? Que solo creas por la verdad, porque todo ser humano que predica, que lleve el evangelio, también es un luchador, como Moisés, como lo hicieron los grandes profetas de la antigüedad. Y si tú respetas lo que dices, porque lo que dice está escrito en la palabra, y si tú no le haces caso, el texto dice, yo le residenciaré. ¿Por qué? Porque la palabra es de Dios, porque el mensaje es de Dios. Por esa razón nosotros nos unimos donde está la verdad. Ahora, en todas las congregaciones donde está la verdad, siempre vamos a encontrar que todos son pecadores. Nadie puede decir, yo ya soy santo y estoy salvado. Hay religiones que se mienten a sí mismas, pues allá los que se creen cuentos, pues, ¿no? Pero la realidad de la palabra es otra. El que persevere hasta el fin, ese recién será salvo. Sé fiel hasta la muerte, te daré la corona de la vida. Así que la Biblia habla de una fidelidad constante, que nadie puede estar salvo ahora. Eso es imposible. Muchos hablan de la salvación instantánea o de la salvación pero todavía no salvo. Toda una confusión, ¿no? Hay que seguir lo que dice la Biblia. La salvación solo se asegura para la segunda venida de Cristo. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Fíjate lo que dice allí el apóstol Pablo. Es aquí donde tenemos que entender las cosas con claridad.
Hebreos 9:28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Cuándo dice? Te das cuenta, la salvación solamente se va a asegurar a la segunda venida de Cristo. Antes de eso no es posible. Por favor, eso se tiene que entender. La salvación no es cosa instantánea. La salvación es la permanencia en la verdad hasta el fin, hasta que finalmente este cuerpo corrupto se vista de incorrupción y este cuerpo mortal se vista de inmortalidad. Y recién podremos decir, sorbides la muerte con victoria. Es decir, no hay más esperanza de la muerte sobre el hombre. Salvado. De eso somos salvados, pues, de la muerte. No somos salvados de otra cosa. Hebreos capítulo 2, versículo 15, fíjate lo que dice aquí el Señor. Hebreos 2.15, mira lo que dice allí el texto bíblico. Hebreos 2.15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿A quién vino a salvar? A los que por el temor de la muerte estaban sujetos a servidumbre. Así que viene a salvarte de la muerte para darte la inmortalidad, del pecado. La paga del pecado es la muerte. Muy bien. Más aún. Por eso, porque todos son imperfectos, Dios o Jesucristo se presenta como el único Salvador que logró pisar la cabeza de la serpiente. De ahí que aceptamos la verdad que nos viene a través de alguien que la declara como es, pues después no es más que solo un pecador más en quien no podemos confiar. La Iglesia de Dios, mientras mantiene las doctrinas y reglas de Dios, es un lugar de salvación y por esto nos unimos a ella. No porque haya alguien perfecto o digno de imitar, sean pastores o laicos, sino solo por la verdad que hay en ella, única cosa por la cual seremos salvos. Esto nos enseñó Jesús y su palabra, Isaías 8:20, pues los hombres, por más consagrados que sean, esconden aún muchos pecados. Viene a la mente la pregunta, vi a un ángel poderoso que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Apocalipsis 5:2-3. Así que creemos la verdad a quien le enseña, y no porque algún pastor o hermano nos recomiende a alguien. Eva recomendó a Adán que siguiera lo que le dijo la serpiente, y su aceptación de su mujer, en quien él mucho creía y amaba, lo mató. Así de sencillo. O sea, creemos en la Iglesia y a los que nos llevan el Evangelio por la verdad que nos traen. ¿Ah? Y cada uno de estos, los que llevan la verdad, obviamente son gente que busca su salvación. Si no, ¿cómo la compartirían? No tendría sentido. Pero no es por ellos que nosotros nos unimos a la verdad. Nos unimos a la verdad por la palabra de Dios. Y cuando nos unimos por la palabra de Dios, hay comunión con esos hermanos, con esas personas. ¿Sabes por qué? Porque leemos el mismo libro, porque entendemos las mismas cosas y porque luchamos por el mismo ideal, a pesar de que los dos somos iguales de pecadores caídos con debilidades. Por eso nos entendemos. ¿Te das cuenta? En la película, en el video ese del peregrino, en la historia del peregrino se ve, ¿no? Cómo se unen hombres pecadores, pero que están buscando la perfección, la santidad. Pero a pesar de eso tienen imperfecciones y por eso se juntan los dos, se entienden, se comprenden porque leen el mismo libro. Y los dos se ayudan para poder derrotar lo que todavía les falta. Esa es la iglesia. Por eso entramos a la iglesia y caminamos con los de la iglesia. ¿Te diste cuenta? Pero nunca lo hacemos porque viene otro y nos dice, no, ese predicador, aquel hermanito, aquella hermanita, son santos, son perfectos, son divinos, los vieras, los escucharas, ven, júntate con ellos. Si a mí me dijeran eso no iría, porque ahí están idolatrando a los seres humanos. Así de sencillo, ¿te das cuenta? No vamos por seres humanos, vamos por la verdad. Cuando te dicen, ven, escucha, lo que predican es hermoso, ahora sí voy. Porque quiero escuchar lo que dicen. Y luego de eso, no me chasqueo. ¿Por qué?
porque yo solo vengo por la verdad. Mi comunión con ellos es por la verdad que estoy llevando. Así es como la iglesia está unida. Así respetas a cada quien en su lugar, en su cargo y en su puesto dentro de la iglesia. Porque si tú no respetas al que está dentro de la iglesia es porque tú mismo no estás convertido. ¿De qué cosa hablas entonces? Tu conversión se basa en que tú hayas comprendido que estás unido por la verdad y cumplir con todos los requisitos de la verdad. ¿Comprendes ahora? Eso mantiene unida a la iglesia, la mantiene firme, porque todos siguen el mismo ideal de la verdad y ninguna otra cosa más. Nunca seguimos a nadie por recomendaciones de hombres. ¿Has visto lo que le pasó a Eva? Eva fue y recomendó a Adán para que lo escuchara Satanás. Y terminó matando a su propio marido. ¡Qué mujer!, ¿no? Así de terrible es. Ese es el peligro de que vayas por recomendaciones a hombres, en lugar de ir por la verdad. ¿Correcto? Siempre recomendemos diciendo, ahí se predica la verdad. Ven, escucha, lo que nos enseñan es pura Biblia. Entonces la gente verá que se enseña pura Biblia. Así de sencillo, ¿no es cierto? Pero sean los que sean, todos son pecadores indignos de creerles. Solo se cree la verdad que uno lee por sí. Martes 25 de febrero. El origen del conflicto en el cielo. Génesis 1 al 3. Demuestra que el mal existía antes de la caída de Adán y Eva. Aunque el mal no era una realidad concreta en el Edén, conceptualmente el mal ya había aparecido en el nombre del árbol del conocimiento del bien y del mal. Luego la serpiente, el diablo, acusó a Dios de mentir cuando era él quien mentía. Ahora, esto debe quedar en claro. Adán y Eva sabían lo que era bien y lo que era mal. No habían gustado, que es otra cosa, pero sabían lo que era el bien y el mal. Porque entonces, ¿cómo Dios le diría, allí está el árbol de la ciencia del bien y del mal? Ellos hubieran dicho, Señor, ¿por qué se llama bien y mal? Ya hubieran preguntado, ya Dios les hubiera explicado, pero si ya les estaba diciendo, es porque ellos entendían qué cosa era el mal. Así que los seres libres sabían lo que era el mal, no era que no. La existencia de la serpiente junto con su mentira muestran la realidad de la existencia del mal allí. Por lo tanto, la presencia del mal es manifiesta incluso en el Edén y antes de la caída. Lee Ezequiel 28, 12 al 19 a la luz de Éxodo 25, 19 y 20. ¿Cuál es la naturaleza de la caída de este ser? Según este pasaje, el origen del mal y del conflicto cósmico comenzó en el cielo. Antes de caer, el ser que llegó a ser conocido como Satanás era un querubín o ángel protector. Pero en cambio se volvió orgulloso. Peor aún, ese orgullo lo condujo a pretender ocupar el lugar de Dios y a calumniarlo. La expresión hebrea traducida como trato comercial en Ezequiel 28, 16 también significa calumnia, una indicación de cómo Satanás opera contra Dios y contra nosotros. Esto es algo interesante, ¿no? Satanás, para poder atacar a Dios, lo calumnió en el cielo. Buscó cualquier cosa para querer hacerlo quedar mal y de esa manera quitarlo de su lugar. En otras palabras, quitarle su trabajo a Dios. Lucifer tenía su trabajo. No sabemos por qué envidiaba el puesto de Dios. ¿Qué cosa quería con Dios? ¿Ah? Dios estaba trabajando, era el gerente de la empresa. Lucifer estaba puesto ahí como un representante de la empresa, que estaba en primer lugar. ¿Qué cosa quería? ¿Cuál era su problema? ¿Qué deseaba? ¿Ah? ¿No estaba contento con lo que tenía? Dios le había dado un trabajo de acuerdo con su capacidad, lo creó especialmente y lo diseñó para que fuese un primer ministro, no más. ¿Qué más ya quería? Era el puesto el más alto en todo el cielo. Hasta el día de hoy Satanás sigue utilizando lo mismo. Las rebeliones incluso dentro de la iglesia empiezan por ahí. ¿Por qué? Porque contrario a dejar que cada quien esté en su lugar y esté en su puesto, se ansía lo que otro está haciendo y se lo desprestigia, se lo calumnia, se lo difama para quitarle el trabajo. Una vez que lo quite, ¿qué cosa va a hacer? ¿En qué va a trabajar el otro? No tiene sentido. Nadie se va a dejar quitar su trabajo. Dios no se dejó quitar su trabajo. Le dijo a Satanás, ¿quieres el trabajo? Ya, anda, ve y forma tu propio reino, ¿ya? Y ahí si quieres te haces Dios, pero acá no. Así de sencillo. Nunca se va a tolerar cuando alguien quiere simplemente que se haga su capricho. Ahí es donde se nota el conflicto cósmico. En la iglesia siempre habrán quienes quieren que se haga sus caprichos y no querrán seguir lo que enseña la palabra de Dios.
Algunos que tengan puestos altos como Lucifer van a querer simple y llanamente hacer de lado a otros que están llevando la palabra de Dios, representantes de Dios, y quererlos quitar de su lugar tan solo para poder ellos permanecer donde están. Es increíble. La misma arma de siempre. Satanás trabaja de esa forma. ¿Cómo entendemos el hecho de que Lucifer, quien cayó, era originalmente perfecto desde el momento en que había sido creado hasta que se halló maldad en él? ¿Cómo podría un ser perfecto, dice la lección, caer a menos que su perfección incluyera la libertad moral o libre albedrío? Que es lo que ya hemos explicado, ¿no? La perfección de Lucifer era condicional como la de cualquier ser creado. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, Salmo 119:1, esto no dice la lección. Él y todos los ángeles podían sentir todo lo que quisieran dentro de ellos, incluso opuesto a la ley de Dios, lo que ya dijimos. Por eso mismo eran instruidos por Dios a través de Lucifer, pero también sabían que si permanecían obedientes a Dios habría total armonía en todo el universo. Lucifer, sintiera lo que sintiera dentro de él, no debió hacerle caso. Lo único que debía hacer era permanecer en Dios y buscar las respuestas en él. Dios tenía todas las respuestas, pero él permitió el orgullo dentro de él, es decir, seguir lo que sentía y no lo que debía. Hasta el día de hoy lo demuestra con sus ideologías. Miércoles 26 de febrero, si me adoras. Miren ahora, en esta ilustración cómo Satanás buscaba la adoración para él. Y ahí se centraba todo el asunto del conflicto. Mira por qué. La adoración a Dios se manifiesta en guardar sus mandamientos, es decir, reconocerlo como el único Rey soberano. Jesús dijo al diablo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Satanás buscó la adoración a Él antes que al Creador. Es decir, que le obedezcan a Él y no a Dios. Eso es lo que buscaba Lucifer. En eso se basa todo el gran conflicto. Y cuando vino a la tierra, vino a ser atrevido con Jesucristo, ¿no? A tentarlo como que Jesucristo fuera su inferior a Él. Así es como vino Satanás, ¿no? Atrevido. Él siempre ya era así, ¿no? El afán de Satanás por usurpar el trono de Dios también se revela en los relatos de Mateo 4 y Lucas 4, nos dice la lección. Acerca de las tentaciones de Jesús, en el sorprendente encuentro entre Jesús y el tentador se revela mucho acerca de la naturaleza del conflicto, de lo que buscaba Satanás, imponerse él quitando las leyes de Dios, ¿no? Deseo de todas las gentes, página 89, nos dice: cuando Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, fue llevado por el Espíritu de Dios. Él no invitó a la tentación, fue al desierto para estar solo, para contemplar su misión y su obra. Por el ayuno y la oración debía fortalecerse para andar en la senda manchada de sangre que iba a recorrer. Pero Satanás sabía que el Salvador había ido al desierto y pensó que esa era la mejor ocasión para atacarle. ¿Correcto? San Marcos capítulo 1, verso 12 y 13 dice: y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Ahora, el libro de San Marcos nos presenta con claridad que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto no para que buscara la tentación, porque algunos utilizan la parte de Mateo donde dice: y el Espíritu Santo le impele al desierto para ser tentado allí, ¿no? Dice, ahí esta vez el Espíritu lo llevó especialmente para que fuera tentado. No, el texto de San Marcos nos está aclarando el panorama. Fue llevado al desierto impelido por el Espíritu Santo, pero Satanás vino a buscarlo en esa ocasión para tentarle. ¿Correcto? Y por eso es que en Mateo dice: fue llevado al desierto para ser tentado. ¿Te diste cuenta? Entonces fue llevado al desierto, ¿por qué? Porque ahí simple y llanamente habría un conflicto cuando Jesús buscara la armonía con su Padre y buscara la comunión con Dios. Así que tengamos cuidado, hay que dejar que un texto siempre aclare lo que dice otro y no sacar conclusiones donde parece que el texto dijera alguna cosa, ¿no? Muchas veces en la Biblia vamos a encontrar así, textos que parecen decir una cosa, pero que otro texto clarifica todo lo que se está diciendo. Así que siempre es bueno buscar toda la historia completa. Un buen estudiante de la Biblia, alguien que quiere escribir una lección, tendrá que darse el trabajito de estudiar completo y no simplemente poner lo que le parece a él. Ahí está el peligro. Eso trae confusión, división en la iglesia y hace que se peleen unos con otros. Dejemos que sea el texto bíblico el que explique todo. Más aún,
El propósito de Satanás era hacer desobedecer a Jesús los mandamientos de Dios. Dios no le mandó en ningún momento hacer un milagro para convertir las piedras en pan y terminar así el ayuno. No había ni un texto que dijera eso. Si hubiera habido un texto, Jesús hubiera obedecido el mandamiento. Así que entonces aquí se veía que Satanás quería llevar a la desobediencia de la ley a Jesús. El engaño de siempre. Más aún, Satanás, despreciándole a Jesús, le dijo que probara que era el Hijo de Dios desobedeciendo a Dios. Ese desprecio del orgulloso Satanás, porque es arrogante, de decirle a Jesús, así como estás no pareces el Hijo de Dios. Eras un milagro pues para probar que eres el Hijo de Dios. Jesús no se dejó llevar por eso, porque sabía que Satanás, siendo arrogante, solamente demostraba ignorancia, porque el arrogante es el más ignorante, no necesita serlo. Así que de esa manera se trata de cuidar para que el oponente no le diga nada, ¿no? En fin, cosas de él. Más aún, Jesús se dio cuenta y le dijo que un milagro no era suficiente, sino seguir el escrito está de la palabra de Dios, y la estratagema de Satanás fracasó. Luego lo quiso hacer matar, lanzándose del pináculo del templo con el pretexto de que Dios lo protegería a su hijo. Jesús se dio cuenta que otra vez el diablo lo inducía a desobedecer a su padre, pero muy sutilmente apelando a la misericordia de Dios como medio de desobediencia. Esta segunda tentación fue más fuerte que la primera. En la segunda tentación ahora aparentó que estaba de acuerdo con Jesús, que estaba de acuerdo con Dios, pero que demostrara que era el Hijo de Dios, haciendo pues que se notara que su padre lo iba a auxiliar. Y esta vez le habló de la misericordia de Dios, le mezcló las cosas. O sea, fue mucho más engañador. Jesús, al escuchar las promesas del escrito, pudo haber caído, por algo era tentación. Sin embargo, Jesucristo inmediatamente respondió al diablo sin pensarlo más. Omitió a propósito las palabras, Satanás, que te guarden en todos tus caminos, Salmo 91:11. Satanás no mencionó esto, ¿no? Omitió esas palabras cuando le dijo la tentación, a sus ángeles mandará por ti, te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece en piedra. Pero nada dijo que te guarden en todos tus caminos. Porque los caminos, según Salmo 119, versículo 32, es los mandamientos de Dios. Son los mandamientos de Dios, el camino de Dios. Así que el diablo, cuando le dijo a Jesús todo el lado de la misericordia del Padre, Dios es bueno, Dios te protege con sus ángeles, te cuida, ¿cómo vas a dudar? Ten fe en que Dios siempre está contigo. Sí, le dijo Jesús, está bien, todo lo que está bonito, pero hay algo que estás dejando de lado, pues diablo. ¿Qué? Los caminos de mi Padre, los mandamientos de mi Padre. Inmediatamente Jesús se dio cuenta porque conocía las Escrituras. Si Jesús no hubiera sido lector de las Escrituras, si Jesús hubiera dicho, ¿para qué tanto conocimiento si yo soy el Salvador? Entonces se hubiera caído en la trampa del demonio. Pero no cayó porque conocía bien las Escrituras, y por eso Jesús inmediatamente le contestó a Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Es decir, no lo voy a tentar a mi Padre a que tenga que salvarme cuando no hay ningún escrito que respalde que tengo que hacer eso. Muy bien, la tercera tentación revela claramente lo que el diablo está tratando de lograr, a saber que se le sirva a él. Vamos avanzando. Ahora mostró lo atrevido que era y le promete a Jesús que le dará todos los reinos sin necesidad de que sea crucificado. Vienes a salvar al mundo, no te preocupes, no mueras, yo te lo doy todo el mundo. Ya no te mates, no vayas a la cruz. Parecía muy atractiva la tentación, ¿no? Así que yo, como soy el dueño de todo, le dijo a Jesús, porque Dios me ha entregado todo esto a mí me ha sido dado, todavía dijo, tremendo, hasta el día de hoy sigue igual. Y entonces le quiso decir a Jesús con eso que no necesitaba predicar ni tampoco sufrir tanto, que él se lo dejaría todo el reino, a condición solo de una cosa, que póstrate ante mí y adórame. Tremendo, es decir, ¿qué cosa era postrarse ante Satanás? Ya no obedezcas la ley de tu padre. Así de sencillo. Obedece lo que yo te voy a decir. Ese es el máximo atrevimiento de este ser, ¿no? Decirle al Hijo de Dios semejantes cosas. Él sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Había escuchado el momento que Juan el Bautista lo bautizó cuando dijo, este es mi Hijo amado, en él tengo contentamiento. Estaba consciente. Si hubiera sido un ángel del cielo, nunca hubiera obviado esa parte. Hubiera sabido hace rato que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cómo le va a decir? A ver, si eres el Hijo de Dios, creo que he venido y me he equivocado. Estoy buscando a Jesús, no a ti. Sabía muy bien lo que estaba haciendo, ¿no? Pero en fin.
Nuevamente la desobediencia es adoración al diablo, fue propuesta a Jesús, pero Jesús claramente ahora también le dijo al diablo: vete, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Qué maravilloso, ¿no? Hemos de estudiar la palabra de Dios personalmente como Jesús lo hizo y vivir solo de lo que ella dice. Conflicto de los siglos, página 583, nos dice: la salvación de nuestra alma está en juego y debemos escudriñar por nuestra cuenta las Santas Escrituras. Por arraigadas que sean las convicciones de un hombre, por muy seguro que esté de que el pastor sabe lo que es verdad, nada de esto debe servirle de fundamento. Él tiene un mapa en el cual van consignadas todas las indicaciones del camino para el cielo y no tiene por qué hacer conjeturas. Hay cuantos que confían más en su pastor que en Dios, ¿no? Por más que les muestras la Escritura, dice: no, pero mi pastor me ha dicho, pero mira pues lo que Dios te está diciendo. Aquel es: sí, está bien, pero mi pastor interpreta la Biblia. Oye, pero está interpretando mal porque la Biblia dice otra cosa. No, ahí dice que hay que someterse a los pastores, no importa que estén equivocados. Ya le aumenta el texto, porque ahí no dice no importa que estén equivocados, solo dice someteos a vuestros pastores, es decir, pastor se le llama el que te lleva la palabra de Dios. Pastorea, pues, es pastorear, no es otra cosa. ¿Ah? Y entonces, ¿qué pasa? Muchos de estos creen en lo que dice su pastor y dicen: mi organización, y se aferran ahí, dicen: para eso están mis dirigentes, para eso están... Cuando la organización nunca ha enseñado semejante barrabasada. Dios no anda hablando cosas inicuas. Pero sin embargo, llegan a confiar más en el pastor que en la Biblia y pierden sus almas. Millones se van a perder por eso. Y al final van a ir a decir a su pastor: pero pastor, usted dijo que era así. Sí, pero no fue así. ¿Por qué? Y pastor, ¿por qué me engañó? Y el pastor le va a decir: bueno, porque la platita, pues. Pero por tu culpa me he perdido. Ya, pues te perdiste porque tú querías. ¿Te gustó lo que te prediqué o no? No, pero usted me decía pues que eso era la verdad. Pero a ti te gustaba, pues. Porque cuando el otro te predicó y te dijo que las profecías, el tercer ángel es la verdad, preferiste creer a tu pastor y te olvidaste de creer en el que te predicaba el tercer ángel. Tú querías pues eso, te gustaba. A ver, cuando yo te decía juegos sociales, ¿no los preferías? Cuando te decía cena de gala, cuando te decía camporé, cuando te decía enamoramiento, noviazgo, ¿no estabas detrás? Ya pues, entonces, ¿qué cosa reclamas? ¿Qué le vas a decir ese rato? Porque te gustó pues lo que hacía el pastor, lo que te enseñaba. No te gustó la verdad de Dios que te decía que dejes el mal. En fin, así pasó. Efesios 6:12, acá hay una advertencia, ¿no? Nos recuerda que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados y potestades y los gobernantes de las tinieblas de este mundo. A Jesús lo desprestigiaban sus pastores y gracias a esto la gente se ponía a estudiar las Escrituras. Dios escoge laicos con la finalidad de que no les crean por lo que son, sino por la verdad que llevan. Lucas 6:26, qué bonito, ¿no? Jesús era un personaje sin cargos. La gente que le creía por la palabra que llevaba, no por otra cosa. Y así lo odiaban y la gente lo quería escuchar más, ¿no? A ver qué cosa dice. Gracias a eso le creían a la palabra, ¿no? Jueves 27 de febrero, la naturaleza del conflicto cósmico. Hemos visto algunos pasajes que revelan un conflicto cósmico entre Dios y Satanás. El conflicto es una disputa en torno al carácter de Dios, un conflicto acerca de acusaciones difamatorias hechas por el diablo contra Dios en el sentido de que, entre otras cosas, el Señor no es totalmente bueno y amoroso. Algo que hasta el día de hoy sigue usando Satanás para acusar a los que llevan la profecía, ¿no? Dicen: no es amoroso, la profecía da miedo. Es increíble, ¿no? Siempre tratan de hacer pasar a Dios como duro y malo. Debido a que Dios aclara el mal y sus resultados, Satanás hace creer que Dios es duro y castigador. Hasta hoy, cuando Dios presenta que su ley es buena, manifestándose en ella el amor a Dios y al prójimo, el diablo hace creer que obedecerle es legalismo y obras propias. Y cuando se habla de las profecías que muestran cómo Satanás ataca la ley de Dios utilizando a los poderes del mundo, como lo denuncia el tercer ángel por medio del papado y el protestantismo apóstata y el espiritismo, Satanás hace creer que Dios acusa y divide y no ama a los demás en sus creencias. Cuando más bien por medio de las profecías les abre los ojos a estos para que se arrepientan y se vuelvan de su mal camino y tengan vida. Esto es amor intenso de Dios. ¿Te diste cuenta? Satanás siempre trata de distorsionar las cosas, ¿no? Y hace pasar como que las profecías y advertencias de Dios son terror y miedo, en lugar de hacerlas ver como advertencias divinas para que por eso sepamos que Dios está al control de la historia y podamos aferrarnos con seguridad a Él. Pero el diablo le da vuelta a todo.
Satanás había dado a entender que él mismo trataba de promover el bien del universo. Todos debían llegar a comprender el verdadero carácter del usurpador y el propósito que lo animaba. Había que dejarle tiempo para que se diera a conocer por sus actos de maldad. Conflicto de los siglos, página 488. El plan del diablo ha sido desde el principio hacer creer a los seres humanos que Dios no es realmente justo y amoroso y que su ley es opresiva y perjudicial para ellos. Viernes 28 de febrero, para estudiar y meditar. Muchos se preguntan cómo una criatura sin pecado como Lucifer pudo pecar. ¿Por qué el pecado es tan misterioso e inexplicable? ¿Cómo explicar este primer pecado sin excusarlo ni justificarlo? Es decir, ¿por qué explicar su origen sería lo mismo que justificarlo? En Satanás se desarrolló el sentimiento de oponerse a Dios. Esto no era lo importante. Él sabía que debía obedecer la ley de Dios y buscar el conocimiento en él, pero no lo hizo. Así se inició la rebelión y el mal. Su acto no tuvo nada que ver con imperfecciones, sino con dejar volar su mente. Esto no tiene justificación, pues no era razonable para oponerse a Dios. Así que entonces no hay cómo justificar al pecado. Cualquiera que quiera dar un inicio al pecado como fue, está perdiendo su tiempo. Simplemente Satanás quiso y punto, ¿no es cierto? Así de sencillo, se le pasó el pensamiento por la cabeza, quiso seguirlo y lo siguió. Más allá de eso, es un misterio que nadie va a poder explicar más allá de eso, por qué él se dejó llevar por eso, qué cosa, cosa de él, ¿no? Esto no tiene justificación, pues no era razonable para oponerse a Dios. ¿Por qué le nació esto? Su misterio. Allí no estaba lo malo, sino en que él, en lugar de buscar explicación de Dios, prefirió acariciarlo y utilizarlo contra Dios. Su orgullo no lo dejó preguntar a Dios nada, ¿no? Él se dejó llevar por lo suyo en lugar de ir, Señor, por favor, ayúdame en esto, ¿no? Sí, se hubiera hecho más grande. Ahora sería mucho más poderoso. Así es, pues, ¿no? ¿Por qué Dios no borró a Satanás de la faz del universo? Porque era preciso dejar que el mal llegase a su madurez. Eso ya lo explicamos, ¿no? Muy bien. La lección de esta semana nos ha hecho entender cosas maravillosas. No hay más que tengamos, ¿no? Nos ha hecho entender cosas maravillosas. Hemos visto el origen del mal, el asunto del conflicto cósmico que continúa aquí en la Tierra y que tenemos que ponernos de uno de los dos lados. Y la decisión es totalmente nuestra, individual. Nadie está predestinado para nada. Te predestinas más bien cuando aceptas el Evangelio para salvación, que es otra cosa. Vamos a pedir a Jesús que nos ayude a guardar esto en nuestra mente y corazón. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a orar. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por las palabras benditas que nos das. Te rogamos, Padre Santo, que tu Espíritu ahora nos guarde y haga que grabemos estas palabras en nuestra mente y corazón, que sean, Señor, el motor que impulse nuestras acciones y que también pueda ser el medio por el cual llevemos el Evangelio a otras personas. Quédate con nosotros y acompáñanos en el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, querido hermano, hemos aprendido hoy día un hermoso tema en la lección de la escuela sabática. No te olvides, hay que darle like a la página. Viralízala, compártela, que otros también la escuchen, la conozcan, para que todos puedan participar de este conocimiento, verificar en sus Biblias si esto es verdad y seguirlo. Estamos en Face, estamos también en YouTube, estamos en X, estamos en Instagram para que puedas compartir el Evangelio. Estamos en DRC Noticiero para estar con las noticias al día, dariorap.com, la página de la sabiduría. Estamos en Patreon y estamos en Yape para que nos apoyes para llevar adelante esta obra. Y si lo quieres hacer por interno directamente con tus donaciones, puedes hacerlo. Todo es bienvenido para la gloria del Señor y para terminar esta obra lo antes posible. Dios te bendiga, que pases un feliz y hermoso sábado. Amén.